Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con los temas que habíamos estado viendo con anterioridad. Vamos a empezar con la materia de historia. Vamos a hacerlo rápido. ¿Se acuerdas que habíamos estado hablando de la inestabilidad que había habido en el gobierno de México después de la independencia? Bueno, en esta inestabilidad que había, vamos a empezar a ver que había mucho territorio de México. ¿Te acuerdas que mandamos un dibujo, un mapa, en el cual se veía la diferencia que había entre en aquel entonces y ahorita? Vamos a empezar a hablar el porqué de todo ese territorio que teníamos, ahora no lo tenemos. Todo empezó con una región de México llamada Texas. Ah, caray, profe. Texas es americano, no es mexicano. ¿De qué está hablando? Aunque no lo creas, Texas era mexicano. Texas era un estado de nuestro país, pero con el tiempo ese estado se separó y fue adquirido por Estados Unidos. Vamos a hacer historia de esto. Nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué significa? Que somos una federación de estados. Cada uno decidió ser parte de México. En aquel entonces, lo que venía siendo California, Arizona, Nuevo México y Texas eran parte de nosotros también. Texas es una región muy grande, con muchos recursos naturales, tiene una riqueza gigante. Entonces, Texas estaba también llena de mexicanos. Pero, como es una extensión de tierra tan grande, pero tan grande, era imposible que toda estuviera poblada. Es más, al día de hoy, en Texas, que estamos hablando de 2021, en ese estado de Texas, que es estado americano ya, aún hay extensiones de tierra que por kilómetros y kilómetros no hay nadie. Ahora imagínate en aquel entonces, había muy poquita gente. Entonces el gobierno de México fue implementando una tarea que era invitar a otras personas a vivir en Texas, con la intención de que fueran mexicanos y que ayudaran a Texas, que ayudaran al país a crecer. Pero salió contraproducente. Resulta ser que un montón de personas que apoyaban a Estados Unidos, que en aquel entonces era mucho más pequeño que México, ¿cómo se podría decir? Empezaron a ir a vivir a Texas. Y con el tiempo fueron calentando los ánimos de los tejanos, diciéndoles, oye, ¿sabes qué? Tú eres mucho más importante que México, te diría mejor sin él. México es un desastre, que para ser sinceros, éramos un desastre. Y aprovecharon algunas cosas que tal vez ahorita digamos, ay, tienen razón. Por ejemplo, Texas, igual que todos los estados, puso sus condiciones para poder ser parte de México. Una de las condiciones de Texas es que tenía que haber un cierto tipo de gobierno en México que ellos querían. Cuando México empezó todos los problemas que había de la política, de que se peleaban aquí, que había guerras acá, que todo esto, cambió el tipo de gobierno. Lo cual Texas, que ya tenía un tiempo viendo cómo zafarse de México, que ya no estaba conforme con las leyes de México, que no quería seguir siendo parte de México, aprovechó y dijo, de ahí soy. Y aprovechó ese cambio de gobierno para decir y justificar que se iban a cambiar del país, que ya no querían ser parte de México. Obviamente, México no estuvo de acuerdo y tuvo una guerra con Texas, en la cual hubo batallas que ganaron y batallas que ganó México. Una de las batallas más recordadas de esta guerra contra Texas fue la batalla del Álamo. Si alguna vez has ido a San Antonio, Texas, en el centro de la ciudad hay un fuerte, que es como el fuerte Casamata, que se viene haciendo un edificio grandote, que se llama el Álamo. México luchó ahí y venció a los tejanos. Tanto fue así que en esa batalla murieron lo que vienen siendo héroes americanos, leyendas para ellos, como Crocker y Bowie, que eran dos aventureros americanos muy conocidos y murieron en esa guerra. Tanto así que aún hoy en día los americanos, los tejanos, cuando hay una batalla,
gritan, recuerden el Álamo, para darles energía y vitalidad a sus propios soldados, decirles, recuerda lo que pasó en el Álamo, cuando un gobierno, un enemigo nos venció, y para que no vuelva a pasar, ellos se sienten más envalentonados. Lamentablemente, y como lo podemos decir, México sí teníamos un ejército, pero no era un ejército profesional. Era un ejército que sí teníamos algunos soldados que tenían años de entrenamiento, pero muchos soldados no estaban bien entrenados, no tenían armas suficientes, la alimentación que tenían no era la correcta, y había todavía problemas entre los propios líderes. Como te podrás imaginar, la pelea contra Texas se perdió. Texas se independizó de nosotros. Y así se mantuvo por un tiempo. Ese tiempo que se mantuvo Texas independiente, México estuvo intentando, pues, atraerla otra vez. Vamos a recordar una cosa. Estados Unidos era una potencia que empezaba a crecer y veía con muchas ganas, mucho atractivo, el territorio mexicano. Porque recuerda, aunque México no es muy grande, está lleno de muchos, muchos recursos. Entonces, al ver que Texas se separa, empieza a cortejar a los tejanos, a decirles, oye, ¿sabes qué? Te iría muy bien si te unes a nosotros, vas a crecer más, etc. Texas fue independiente por algunos años, pero después decidió unirse a Estados Unidos, lo cual no le gustó a México, llegando al punto en el que se declara la guerra contra Estados Unidos. Aunque no lo creas, México ya peleó contra Estados Unidos en una guerra. Se hizo una batalla enorme. Lamentablemente volvemos a lo mismo. México estábamos saliendo de toda esta inestabilidad política. No teníamos ni las armas correctas, ni el entrenamiento, ni los soldados. Por lo tal que Estados Unidos empezó a ganar batalla tras batalla tras batalla, hasta que llegan al centro del país. Y se da la batalla más conocida que hemos tenido últimamente, que vino siendo la batalla de los niños héroes. Sí, esos que vimos que habían hecho, que se lanzaron con la bandera, etcétera, etcétera, esos héroes que tú conoces, fueron y murieron en la batalla contra Estados Unidos. Estados Unidos vence en esa batalla y pone su bandera arriba del palacio de Chapultepec, lo cual demuestra que vencieron. Aunque tú no lo sabes, o tal vez no lo sepas todavía, cuando un país gana una guerra contra otro país, ese país que ganó puede demandar que el país que perdió le pague todos los gastos que tuvo en esa guerra, desde las balas que utilizó hasta la vida de los soldados que murieron, y todavía puede exigir algunas compensaciones extra. Bueno, Estados Unidos nos pidió mucho. Nos cobró desde la última bala hasta el último soldado que perdieron. Y es más, pidieron lo que viene siendo territorio. Originalmente, Estados Unidos quería quedarse no nada más con California, Arizona, Nuevo México y Texas, que Texas ya era de ellos. También quería quedarse con Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sonora, Chihuahua y California, que era Baja California Norte, Baja California Sur. Querían quedarse con aún más territorio. Pero se llegó a un acuerdo y nada más se les dio, pues, de lo que es del río Bravo hasta el río Nueces, creo que se conoce, de ahí para arriba. Entonces, ahora sí, es como quedó nuestro mapa actual. Ese mapa que tú conoces. Así fue como México perdió, pues se podría decir que más de la mitad de su territorio contra Estados Unidos. Algunos dicen que tal vez fue injusto. Otros dicen que, bueno, fue una guerra. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? Para que puedas leer esto, te recomiendo que leas tu libro. Hay más datos, hay más fechas, hay más nombres. La tarea que vas a hacer ahorita es bien fácil. Vas en tu cuaderno a anotarme lo que viene siendo una lista de de los estados que México perdió
en la guerra contra Estados Unidos. Es chiquita, poquita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la materia de naturales. Antes de empezar con esta materia, quiero recordar y quiero que tu papá, tu mamá esté presente para poder escuchar esto. Señor, señora, vamos a entrar a un tema que muchas personas o algunas personas sienten un poco delicado, que viene siendo los cambios que hay en el cuerpo en la pubertad y en la adolescencia. Vamos a estar hablando, lo voy a tomar de lo más respetuosamente que lo pueda hacer, pero se va a ahondar en el tema de los cambios hormonales y físicos. En este caso, lo que viene siendo con la regla y con lo que viene siendo con la eyaculación. Muy bien. Si usted no se siente a gusto con esto, yo no voy a hablar de la menstruación y la eyaculación aquí en video. Pero si usted no se siente a gusto con esto y usted prefiere que su niño o su hijo o su hija lo escuche de voz propia, le pido que por favor usted se lo explique. De lo contrario, yo voy a explicar de lo más general aquí para evitar algún problema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Tú en este momento estás entrando a algo llamado pubertad. La pubertad es de los 10 a los 14 años. Es cuando tu cuerpo empieza a generar lo que son las hormonas del crecimiento y empieza a cambiar. Es donde se empiezan a ver los cambios más drásticos que va a haber en tu cuerpo. Por ejemplo, sabemos muy bien la diferencia entre los dos sexos, que viene siendo lo que podemos ver. ¿Qué estamos hablando? Del aparato reproductor, que viene siendo lo que está abajo de tu cintura, abajo de tu ropa interior. Estamos hablando de que hay claras diferencias entre lo que viene siendo la niña y el niño. Tú sabes. Pero ahora vamos a hablar de todos los cambios que empiezan a haber. Las características principales o las primarias son lo que está a simple vista. En las mujeres, pues lo que viene siendo aquí en la parte de íntima, y en los hombres también. Pero en la pubertad empiezan a darse los cambios secundarios. ¿Cuáles son? En las señoritas empieza a desarrollarse lo que viene siendo el cuerpo de mujer. Empieza a crecer las glándulas mamarias, que viene siendo el busto. Empieza a lo que viene siendo la acumulación de grasa en ciertas zonas especiales, que son las caderas, pues, perdóname la palabra, las pompis, que podría decirlo. Y también empieza lo que viene siendo la regla, que es algo que vamos a ver o van a investigar ustedes de tarea. Estos cambios son aquellos que van a demostrar que el cuerpo de la niña ya está entrando a una edad fértil. Ojo, cuando hablamos de una edad fértil, no estamos mencionando que ya es correcto entrar a esto. Simplemente estamos diciendo que el cuerpo se está preparando. Los cambios en la mujer van a ser un poquito más rápidos que en el varón. El hombre por lo general se va a desarrollar más lento y más tarde que las señoritas. Por eso cuando están ustedes ahorita las niñas en quinto y llegan a sexto grado, por lo general algunas de las mujeres ya son más altas y tienen una mentalidad diferente a los niños, porque todavía los niños no han entrado completamente en la pubertad. Los varones por lo general empiezan a ver cambios en su cuerpo desde los 12 a los 14 años. Las niñas sí pueden empezar desde los 10, algunas aún antes. Todo se inicia desde lo que viene siendo la regla. Cuando la regla empieza es donde los cambios en el cuerpo de la señorita van a empezar completamente. Ahora, los cambios en el hombre son más, tal vez más lentos, pero son mucho más obvios. Por ejemplo, lo primero es el cambio de la voz. Los niños van a empezar a sentir que su voz se va haciendo cada vez más grave, más pesada. Van a dejar de tener esa voz de niño. 2. Van a empezar a crecer vello, igual en las niñas. ¿Dónde, profe? Empieza a crecer vello en los brazos, también a las niñas, en las axilas y en la parte íntima. A los varones igual, axilas, parte íntima, pero también empieza a crecer
en la cara, como lo que es barba, bigote, etcétera, ¿sí? O principalmente empieza a crecer poquito, no te preocupes. Tampoco vas a estar tipo barbón a los 12, 13 años. No, no. Empezamos con poquito. Otro cambio que empieza a ver en los hombres más que en las niñas, también se da en las niñas, es el acné. Empezamos a tener muchísima grasa abajo de la piel, lo que va haciendo que vaya saliendo acné o espinillas. Es más común que se vean en los varones que en las mujeres. No digo que las niñas no vayan a tener, simplemente que es más visible y son más grandes en los varones que en las niñas. También vamos a empezar a ver el ensanchamiento del cuerpo de los varones. Lo primero, cambia la espalda. La espalda se va haciendo cada vez más ancha. ¿Por qué? Porque está empezando a crecer la musculatura. Si tú, por ejemplo, hacías ejercicio, corres, andas jugando, vas a taekwondo, vas a karate, vas a box, vas a béisbol, lo que hagas, hasta tus 12 años normalmente nada más estás delgadito. De los 12 años en adelante, cuando en tu cuerpo empieza a generar lo que se llama testosterona, es donde los músculos empiezan a definirse y crecer más grandes. Por eso, si tú mantienes una vida activa, es donde los niños de los 12 en adelante empieza a verse la musculatura de los hombres, como la conoces tú, que te crece el conejo, que te crece la espalda, que empiezas a salir cuadritos, etc. Antes de eso es muy raro. También empieza a lo que viene siendo llamar la atención el género opuesto. Ahorita las niñas y los niños están en la etapa, y los papás van a saber, de los noviecitos, que es eso de que te empieza a gustar alguna niña, te empieza a llamar la atención algún niño, te empiezan a llamar el género contrario, o el mismo género. Eso ya vemos, eso ya es algo invariable, inconsecuente. ¿Por qué? Porque tu cerebro está empezando a cambiar. Como dije hace rato, empieza a entrar en la edad fértil, que es cuando empieza el cuerpo humano a estar listo, empieza a darte la señal de que está listo para la reproducción. Recuerda, no significa que tenga que ya hacer, nada más es de que se puede. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De tarea, vas a investigarme las siguientes 4 palabras. 1. Menstruación. 2. Eyaculación. 3. Óvulo. 4. Espermatozoide. Te pido por favor que las busques. En la próxima clase, después de que ya sepamos qué son esas 4 palabras, vamos a ir hablando de algunas cosas importantes del cuerpo en esta etapa. Como te dije, eso es muy general. ¿Por qué? Porque apenas vas en quinto. En sexto grado van a explicarte más. Cuando estés en secundaria van a explicarte más. Y dependiendo de la edad que tengas, van a ir siendo las explicaciones un poquito más profundas. Ahorita nada más es el inicio. Es como una introducción. Entonces, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, hazla al adulto que está cerca de ti, que viene siendo mamá o papá, o un hermano mayor o hermana, porque recuerda, ellos que somos adultos ya pasamos por esa etapa, ya vivimos todo esto y sabemos qué es lo que vas a vivir. Ya sé que tal vez te vas a sentir ofendido o vas a sentirte incómodo preguntándole cosas a tus papás o a tus hermanos, pero recuerda, en esta edad es necesario preguntar, porque nosotros ya lo hicimos, ya pasamos por eso, y a veces quisiéramos que alguien nos hubiera contado algo. Entonces, por favor, si tienes dudas, acércate a tu papá o tu mamá. Tengan un buen día.